es una consulta que 10 de las preguntas podrían haberse tramitado a través de la Asamblea Nacional sin ningún problema, querido Richard, sin ningún problema. Sin embargo, vamos a gastar, dicen 60 millones, pero una consulta puede llegar hasta 120 millones de dólares en una consulta que se puede hacer a través de la Asamblea Nacional. Y que no digan que no hay una Asamblea Nacional disponible y dispuesta a revisar, analizar y debatir las propuestas que él acaba de hacer al pueblo ecuatoriano a través de esa consulta, porque la Asamblea Nacional ya le aprobó pues una ley, ¿verdad? Inclusive hay una apertura para aprobar la segunda ley que ha mandado el Ejecutivo. Entonces, no es una asamblea que está cerrada a debatir nada, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el mismo texto de la consulta popular, ya en sus anexos, dice, si se aprueba esto, si el pueblo ecuatoriano aprueba esta pregunta, tendrá que ser enviada a la Asamblea Nacional. O sea, igual va a terminar siendo enviada muchas de las preguntas a la Asamblea Nacional. Entonces, realmente es una consulta inútil, inoficiosa, innecesaria, que distrae la atención del pueblo ecuatoriano y de las autoridades de lo realmente fundamental, que es sacar al país adelante del problema de la seguridad que tenemos y del problema de la pobreza que tenemos. Entonces, es una pena. Y, por supuesto, la cereza del pastel de esta consulta popular es la pregunta 11, que pretende volver a tener casinos, ¿no? Los casinos, que son lugares que se conoce que permiten el lavado de activos, el lavado de dineros, resulta que quieren que regrese esa pregunta. Entonces, por un lado, queremos combatir el lavado de dinero, queremos combatir el lavado de activos, y por otro lado, volvemos a los casinos, que son lugares en donde se permite, hay la posibilidad de lavar dinero. Entonces, eso es un absoluto contrasentido, querido Richard. ¿Quién no sabe que en estos lugares de casino, por supuesto que además da pauta para los temas de narcóticos, ¿no? Y otros vicios? Entonces, es un contrasentido esta pregunta. Yo creo que es la que quizás más rechazo ha causado, pero en definitiva es una consulta innecesaria, inoportuna, inoficiosa, que lo que me parece a mí busca es que el presidente consolide una popularidad que no es la manera de consolidar su popularidad es haciendo obras y dando respuestas a las necesidades y a los problemas que tiene el pueblo ecuatoriano, y no a través de una consulta popular, igual que lo hizo Moreno, igual que lo hizo Lazo. O sea, es una pena esto que estamos viviendo. Ahora, de darse esto, ¿a dónde vamos a llegar con esta pregunta? A ver, ¿qué puede hacer la Asamblea con esto, Sofi? Porque el presidente Cartón va a hacer todo lo imposible para que se dé, es un capricho. Así, mire, ellos se manejan, ya le voy a poner, se manejan así como estoy yo ahorita, en una burbuja. O sea, andan en esa burbujita porque el señor Noboa jamás ha pisado, pues, Sofi querida, el lodo, pues. Pero tampoco ha pisado en lo absoluto los sectores más humildes, pero tampoco ha pasado hambre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la Asamblea por esta situación? Porque la van a pasar. Es más, ya doña Diana Tamaín ya está lista y debía ya de haberse ido, ya tiene que irse. Pero ella está alentada y vamos a trabajar, señor presidente, para que esta consulta, ya estamos listos, pita y los que no pitan, todos están en ese CNE listos para eso. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Porque créame, yo decía y hacía una referencia hace un momento, que papá nos enseñaba que hay que ser tonto útil, pero no tonto inútil. El tonto inútil es el que no sirve para nada y el tonto útil es el que sirve para algo. Pero ni para algo ni para nada. Nosotros hemos sacado un comunicado el día de hoy en donde le indicamos al pueblo ecuatoriano y por supuesto al presidente Noboa que evite pasar estas preguntas a una consulta popular innecesaria y que utilice los mecanismos que le da la Asamblea Nacional. Entonces, inclusive, presidente de la Comisión de Justicia es un compañero de la Revolución Ciudadana, el compañero Fernando Cedeño, en Manavita, y que a través de un acuerdo, por supuesto, legislativo, tramitemos estos temas a través de la Asamblea Nacional. Hoy día hemos sacado un comunicado pidiéndole al presidente Noboa, ¿no?, que no tiene ningún sentido ir a esta consulta popular y que se tramiten los cambios que él pide
a través de la Asamblea Nacional, porque finalmente igual van a llegar a la Asamblea Nacional. Entonces, más allá de eso, no puede hacer nada la Asamblea Nacional. En este momento esas preguntas van a la Corte Constitucional y es la Corte Constitucional la que debería decir, vean, esto es inconstitucional, esto no cabe, esto puede ser tramitado a través de la Asamblea Nacional, no tiene sentido llevarlo a un plebiscito, no, es un gasto de dinero innecesario, mientras despiden doctores, mientras despiden enfermeras, mientras no hay medicina en los hospitales y en los subcentros de salud, llevarnos una consulta donde vamos a gastar 80 millones de dólares, inclusive puede llegar a 100 millones de dólares, es un gasto inoficioso. Entonces, la voluntad de trabajo, creo yo, de la Revolución Ciudadana, para utilizar los mecanismos que tenemos, que son la Asamblea Nacional, que es el legislativo, está y hoy día lo hemos comunicado. Pero estamos en manos de la Corte Constitucional y del presidente Noboa, que al parecer tiene una estrategia con respecto a este tema de la consulta popular, como decía yo, de quizás consolidar su popularidad. Pero esta no es la manera adecuada de consolidar su popularidad preparándose para las elecciones del 2025. La manera de prepararse es que hayan cambios reales y sustanciales. Y esos no los vemos, querido Richard, esos no los vemos. Hay que decirlo, todavía el pueblo ecuatoriano desconoce cuál es el Plan Fénix. ¿Acaso lo que ocurrió el fin de año en Esmeraldas, con tristeza veía todo el país lo que está ocurriendo en Esmeraldas, en Durán, en Guayaquil, en Manabí? Entonces, nadie conoce cuál es el Plan Fénix. Entonces, ¿cómo es la manera de ganarse el cariño, el amor del pueblo, la popularidad del pueblo? No es a través de una consulta popular, es a través de obras y de hechos reales y ciertos, y esos todavía no llegan.